Si participas adentro del PJ. A mí me gustaría, porque soy afiliada al Partido Justicialista y como yo siempre digo, no es una afiliación por herencia, mis padres no eran justicialistas, sino por convicción, ¿no? Y todo lo que hice, digamos, los cargos en los que participé fueron dentro del Partido Justicialista, pero no es una cuestión cerrada. Bueno, pero están las PASO. Sí, sin duda. Están las PASO. Muchos dicen, nosotros tenemos un modelo partidocrático, pero que ha mudado ahora y se ha hecho enfrentocrático. Es decir, ya no se ganan elecciones con un partido, sino con un frente. ¿Estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. O sea, a veces la constitución de frentes es importante para generar las mayorías necesarias para gobernar, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo necesita un respaldo legislativo y por eso se constituyen los frentes. Pero yo no creo que sea algo necesario, ¿no?, la constitución de frentes. Lo que sí han proliferado, digamos, pequeños partidos que son casi sellos, que se utilizan justamente a veces en una alianza, otras veces en otra, para tratar de superar esta cuestión de los partidos muy cerrados, ¿no?, los partidos grandes muy cerrados que impiden la llegada de otras expresiones. Es muy interesante. Yo decía, esto le pasó al radicalismo y le está pasando al justicialismo. Hacía un poco de memoria los otros días en la radio y digo, a veces los partidos son como un cometa y van perdiendo estrellas y pedazos. Pasó con el radicalismo, la vieja UCRI, ¿te acordás? Sí, es sí. decir, es más, algunos grandes pensadores radicales pasaron a ser bases intelectuales del propio justicialismo. ¿Le está pasando el justicialismo ahora? El justicialismo es un partido muy interesante porque, digamos, a pesar de tener sus banderas muy claras, tiene un pragmatismo, ¿no?, para adaptarse a los tiempos y por eso hemos podido pasar en un justicialismo de Menem a un justicialismo de los Kirchner, ¿no? Esa es la característica del Partido Justicialista y aquí en Salta se ha dado la paradoja de que el gobernador Urtubey gana por fuera del partido porque él entiende que dentro del partido no tenía las garantías y después, bueno, hace un muy buen acuerdo con intendentes y con legisladores y de ese modo vuelve al partido, pero además con los otros partidos de su frente, ¿no? Y ahí vuelve el pragmatismo, claro, sin duda. Y bueno, y fue un cristinista, ¿sí?, disciplinado, y ahora pareciera que estamos en un alineamiento muy pragmático hacia otro lado, ¿no? Te meto en una contradicción. ¿Tu reelección fue por adentro o por afuera del justicialismo? La reelección fue por dentro. Yo en el año 2013 acompañé a Romero, ya era por fuera. En ese momento fue por fuera, pero bueno, no ingresé, ¿no? No, claro, ese fue que mis desempeños fueron dentro del partido. Hablando de la cuestión relacionada con el tema de Macri, Macri está más cerca de Menem y eso lo hace también peronista como Menem. Digo, porque hay muchos peronistas dentro del gobierno de Macri. Sí, no tantos, ¿no? Hay muchos empresarios, ¿sí? Y los empresarios no tienen filiación política, ¿sí? Su única filiación es la ganancia, maximizar las ganancias, ¿no? Eso es lo que tenemos. Macri es muy interesante. Como persona es muy interesante porque sin perjuicio de su visión pro mercado, que la tiene claramente y ahí vemos el equipo lo muestra, él tiene una visión de querer hacer una Argentina más transparente y la agenda de transparencia es muy interesante. O sea, en primer lugar se aprobó la ley de acceso a la información pública, esa ley que la veníamos militando desde principios del 2004, 2005 y que Cristina se opuso enérgicamente. Bueno, Macri la sacó, ley de acceso a la información pública. La cuestión de la penalización a las empresas que sobornan funcionarios. O sea, eso está en la Cámara enviado por el gobierno. La tercera tiene sanción de diputados y la tiene encajoneada a los senadores, que es la de revocación del dominio. La extinción del dominio es es un proyecto de Massa, ¿era, no? No, sí, Massa también lo tenía, sí. Pero el país que lo aplica es Colombia. Ajá. En su lucha contra el narcotráfico entienden que había que perseguir al dinero, a la ganancia.
Entonces está la ley de extinción del dominio. Quien no puede probar el origen lícito de sus bienes, pierde esos bienes. El Estado revoca ese dominio y esos bienes se rematan y pasan al erario público. Se puede dar un destino, ¿no?, de ayuda a los sectores más vulnerables o a la educación. Esa es una ley muy importante, no solamente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también contra la corrupción. Si nosotros tuviéramos esa herramienta, otra sería la historia, ¿no? Porque la Argentina con corrupción, la Argentina sin transparencia, la Argentina con sobreprecios del 100% de la obra pública, y que esa plata después va, como no se la puede poner en el país, aparece fuera, nos parecemos a esos países pobres africanos, ¿no?, donde los líderes tienen sus mansiones en Londres, en París, ¿no? O sea, a eso nos vamos a parecer si no damos este paso. Por eso a mí me parece que Macri es interesante, tiene esta agenda, la puso a Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción. ¿Te genera confianza Laura Alonso? Laura, sí, yo la conozco como diputada, además la conozco antes, desde que estaba en Poder Ciudadano. Ella es muy formada, claro, está en el gobierno y entonces ha tenido algunos problemas de decir, bueno, ¿cómo avanzo contra el presidente?, ¿no? Esa es una falla de diseño de la Oficina Anticorrupción que depende del presidente. Pero no sé si viste anoche en el programa de Luis Majul un informe muy interesante, porque la Oficina Anticorrupción les ha señalado a cada ministro cuáles son los conflictos, las incompatibilidades y los conflictos de intereses que tienen en su función. O sea, eso no se hubiera visto en otro gobierno, ¿no? Eso me parece un paso importantísimo. Entonces se transparenta, se dice, bueno, este ministro tiene, ¿no? Y empezó con lo de Aranguren, ¿no es cierto? Ministro de Energía y es accionista de Shell. Y bueno, y la presión interna, esta presión de la transparencia lo obligó a vender las acciones. Sí, de todas maneras hay 2 o 3 datos interesantes. Ahí Laura Alonso, el consejo fue que no firme él, sino que firme un subordinado. Es más o menos como la Oficina Anticorrupción dependiendo de presidencia. Claro, exactamente. Pero por lo menos se sabe. Hay una, ¿no? Sí. Y la gente sabe, todo lo que venga de ese ministerio, no importa quién lo firme, ¿no?, caerá bajo la lupa y la prensa lo sabe. Y eso me parece que es rico, eso me parece que es bueno. Cristina hubiera dicho, eso es destituyente. Macri lo promueve, que se sepa.